hay una pregunta que el mismo Señor Jesucristo hizo a las personas de su tiempo. Y esa pregunta que el Señor hizo allí en Mateo 22:42 es la pregunta que dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Y precisamente quiero compartir con ustedes ese tema hoy. ¿Qué pensáis del Cristo? Importante esta parte, ¿cierto que sí? Hay un autor que se llama Harold Willmington y él asegura que para el año 1980 habría en el mundo, para aquella época, habían vivido desde Adán a esa época unos 40,000 millones de personas. 40,000 millones de personas. Quizá al pensar en este tiempo que estamos nosotros viviendo, quizá han vivido en el mundo desde Adán hasta ahora más de 50,000 millones de personas. Muchas personas, ¿cierto? Imagínense usted esa cifra, 50,000 millones de personas. Pero de esa cantidad tan tremenda de personas, todas ellas tenemos algo en común. Primero es que vinimos a la tierra para cumplir un propósito, ¿cierto que sí? Y segundo es que todos de esos 50,000 millones de personas, todos, cada uno de ellos tiene un destino eterno, sea salvación o sea condenación. Y aunque son miles de millones, decenas de miles de millones, cada persona es importante. Cada persona tiene un destino eterno, ¿cierto que sí? Tú tienes un destino eterno, yo tengo un destino eterno. Pues aquí no se trata tanto de contar tantos miles de millones, sino se trata de ti, se trata de mí. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Pero el común también de todos nosotros es que el único que nos puede salvar se llama el Señor Jesucristo. El único que nos puede librar se llama el Señor Jesucristo. Por eso la pregunta que el Señor hizo: ¿qué pensáis del Cristo? O sea, ¿qué pensáis del Hijo de Dios? ¿Qué pensáis del Señor Jesucristo? ¿Qué pensáis de Él? ¿Qué piensas tú de Dios, del Señor Jesús? Es tan importante el concepto, la actitud y la relación que tú tengas con Él, porque eso te dará vida eterna. Pero el ignorarlo, el no conocerlo, el rechazarlo, puede producir en ti, no en los 50,000 millones, sino en ti. Si lo ignoras, si no lo conoces, puede producir en ti la condenación eterna. Pero la Biblia dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento para que podamos ser salvos. Entonces, qué importante es esto, ¿cierto que sí? Es una pregunta demasiado importante. ¿Qué piensas del Cristo? Para ti, ¿quién es el Cristo? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Cierto que sí? Entonces, ya luego de esta introducción, recuerdo que José Stalin dijo que cuando mató la primera persona por su sistema de régimen, dice que eso le afectó mucho. Dijo: cuando muere la primera persona es algo que afecta mucho, pero cuando ya es 1,000,000, ya no duele tanto. ¿Y qué sucede con la humanidad? Se piensa que una persona muere es un dolor, pero ¿qué piensa usted de esa cantidad incontable de personas que han rechazado a Cristo, que van caminando o que ya están en la condenación? Muy importante. ¿Qué pensáis del Cristo? En primer lugar, según la palabra de Dios y según lo que vamos a estar observando, el Señor Jesucristo es la persona más importante de la humanidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué es la persona más importante de la humanidad? Porque Él ha sido la mayor inspiración, el modelo y el ejemplo para las personas en la historia. Es la persona que más ha inspirado, ha sido un ejemplo y un modelo para la humanidad, ¿cierto? Aún
áreas humanas como la música y el arte, por ejemplo, están impregnadas por la inspiración del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo y su obra ha inspirado más obras de arte y de música que cualquier otra persona. La literatura, aunque el Señor Jesucristo no escribió ni siquiera una línea de literatura, porque no se nos registra que él haya escrito algo, mas sin embargo en torno a él se han escrito cantidades y cantidades infinitas de libros. El Señor Jesucristo ha inspirado a gobernantes, ha inspirado a educadores, ha inspirado a filósofos, ha inspirado a pensadores, porque Él es la persona más influyente de la historia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Nadie ha sido como Él. Sus palabras han sido palabras tan maravillosas que alguien dijo: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Eso está en San Juan 7:46. Alguien, cuando escuchó la enseñanza de Jesús, declaró y dijo: nadie ha hablado como él. ¿Cierto que sí? Es que las palabras del Señor Jesucristo son palabras que siempre están vigentes. ¿Cierto? Son palabras que nunca quedan obsoletas, como dice precisamente el Evangelio según San Lucas 21:33. ¿Cierto? Que nos dice la palabra de Dios en ese pasaje. Nos dice de la siguiente forma. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea que las palabras del Señor Jesucristo siempre están vigentes. No se envejecen, no son obsoletas, sino que permanecen para siempre. Nadie ha hablado como Él. Precisamente los líderes religiosos y las personas que lo escucharon quedaban asombrados por lo que Él decía, cierto que sí, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Por eso dice Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Las palabras del Señor Jesucristo son con autoridad, son permanentes, no pasan, cierto que sí, siempre están vigentes. Las palabras del Señor Jesucristo son palabras de certeza, son palabras de fe. Como dice San Juan 11:25, dice la palabra de Dios: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, que el Señor da palabras de certeza, de que el que cree en Él no morirá, sino que vivirá. Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son palabras de autoridad, son palabras de certeza, porque nadie ha hablado como ese hombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es la persona más importante de la historia. Él da palabras de fe, de seguridad a todas las personas y a todos los seres humanos. Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. O sea que el Señor ha hablado de que Él es el Salvador y que el Padre da testimonio de Él, pero Él habla con palabra de autoridad. Nadie ha hablado como Él, porque Él es la persona más importante de la humanidad. El único que ha traído esperanza para miles de millones, incluidos nosotros, que hemos encontrado en Él la sanidad, que hemos encontrado en Él la liberación, que hemos encontrado en Él el consuelo, que hemos encontrado en Él la salvación. ¿O en quién más la encontramos? Sino solo en el Señor Jesucristo, porque es la persona más importante de la humanidad. Qué bueno glorificarlo a Él. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pensáis del Cristo? Pensamos y sabemos que es la persona más importante de la humanidad. Él es la persona más importante de la humanidad porque fue el único que pudo partir la historia en dos. La historia se cuenta antes de Él y después de Él. Ese lujo de que la historia se cuente antes y después de Él no lo tiene ningún emperador de los romanos, ningún emperador de los imperios chinos, ni tampoco de los egipcios. Nadie
puede tener ese privilegio. El único que partió en dos la historia se llama el Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿cierto? No es cualquier persona, es la persona más importante de la humanidad. Y como si esto fuera poco, cierto que sí, el Señor Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Nadie tiene ese nombre porque solo Dios le dio a él ese nombre que es sobre todo nombre. Les invito a que miremos en la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 2, cierto que sí, en el versículo 8 al versículo 11, dice la bendita palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Él es la persona más importante de la humanidad, porque el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda lengua lo confiese y toda rodilla se doble. ¿Cuántos creen que Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre? Ha habido personas muy importantes en la historia, ¿cierto? Nombres muy sobresalientes, como vamos a mencionar algunos, como uno que se llamó George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Pero el nombre de él queda borrado ante la preponderancia del nombre de Cristo. Nunca ante George Washington alguien se arrodilló y lo adoró, pero ante el Señor Jesucristo miles de millones nos hemos postrado y lo hemos adorado como el Señor de señores y el Rey de reyes. Personajes como el mismo Abraham Lincoln, el presidente 16 de los Estados Unidos, que abolió la esclavitud, pero el nombre de Jesús es superior. La reina Isabel, que gobernó 70 años en el Reino Unido, muy famosa en el mundo, conquistaron muchos países, pero no llegó a igualar al Señor, porque el nombre de Jesús es más grande que el de ella también. Que Napoleón, el líder de la Revolución Francesa, cierto que sí, que los filósofos griegos antiguos como Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Epicuro y Aristóteles, y en el Asia Confucio, pero también los modernos filósofos de ahora, ninguno de ellos iguala al nombre de Jesús, porque Él es la persona más importante de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Ni líderes religiosos como el Dalai Lama de la India, ni Sor Teresa de Calcuta, ni aún María y todos los santos de la iglesia romana, ni siquiera Mahoma, líderes religiosos, ningún líder religioso iguala al nombre de Jesús. Cierto que sí, personajes y pensadores muy famosos y fuertes como Carlos Marx, Hegel y también Martin Luther King. Ninguno de ellos iguala al Señor Jesucristo. Y la lista puede ser muy larga, ¿cierto? Literatos como William Shakespeare, tenemos científicos como Charles Darwin, Isaac Newton, Albert Einstein y todos los científicos. Ninguno de esos nombres iguala al nombre de Jesús. Y hoy proclamamos la verdad, que su nombre es sobre todo nombre. Ante Él nos postramos y lo confesamos como el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, Jesús es la persona más importante de la humanidad, pero es que Él es más que sencillamente un hombre. Jesucristo es Dios. El segundo punto, están pendientes, ¿no? Jesucristo es Dios, no solo es un hombre. Es importante entender que aunque era 100% hombre, y lo es 100% hombre, pero ante todo también es 100% Dios.
¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Por eso Tomás, allí en San Juan, capítulo 20, verso 28, nos dice que cuando el Señor Jesucristo se le manifestó, recuerda que Tomás era el discípulo incrédulo, cuando el Señor Jesucristo se manifestó resucitado a este hombre que se llama Tomás, y el Señor le dice que coloque su dedo, Juan 20, 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Es decir, que el Señor le dice: venga Tomás, aquí están mis manos, aquí están mis llagas, coloque sus dedos en las llagas. Es el Cristo resucitado. Cuando Tomás ve a Cristo, que después de ser muerto y resucitado ahora se manifiesta vivo, él lo único que pudo decir ante el Señor fue: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque se le quitaron los velos de los ojos de Tomás y vio a Jesús como es Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que tú puedas ver a Él como Dios, no solo como un hombre importante en la historia, no solo como el que ha influido en la historia y ha sido un ejemplo, sino más que tú puedas verlo como Dios, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. ¿Cierto que sí? La Biblia nos dice en Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Él se ve a Dios hecho hombre, y que en ese Señor Jesús se manifiesta toda la plenitud de Dios, porque es Dios perfectamente, es Dios totalmente. Juan 1:1 dice: este verbo era Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. O sea que Jesucristo también es Dios, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesucristo nuestro Dios? Y precisamente el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, dice esta declaración: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Entonces Jesucristo no es la encarnación de un ángel, como dicen los testigos de Jehová. La doctrina del testigo de Jehová es una doctrina errónea en el sentido y en muchos sentidos, pero especialmente en que dicen que Jesucristo no es Dios. Los islámicos también no reconocen que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que fue un ungido, que fue un enviado, pero que no es Dios. Y muchas religiones y filosofías niegan la deidad de Jesucristo. Pero la Biblia enseña que Él es nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo es Dios, y como Dios es digno de que lo adoremos, y como Dios es digno de que le demos la gloria, porque Él no es cualquier persona. Él es el hombre perfecto, el hombre más sobresaliente de la historia, pero más que todo eso, Jesucristo es Dios. ¿Lo puedes confesar? Es importante entender esto. Esto se habló desde el Antiguo Testamento. Usted sabe que hay libros mesiánicos, como muchos de los salmos. ¿Qué es un salmo mesiánico? Un salmo mesiánico es que muchos siglos antes de que viniera el Señor, lo estaban anunciando como Dios. Eso nos dice el libro de los Salmos, capítulo 45, versículos 6 y 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces nos dice: tu trono, oh Dios, es
eterno y para siempre. Y aquí se está refiriendo al Mesías, al Salvador, al Señor Jesucristo, y está diciendo que su trono es un trono eterno, pero lo está llamando Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El Señor Jesucristo es Dios, tiene un trono eterno que dura, que permanece para siempre. Pero hablando precisamente de los escritores y profetas mesiánicos, o sea que hablaban del Mesías, encontramos al profeta Isaías en el capítulo 9 de su libro, en el versículo 6. Nos dice la palabra: porque hablando 750 años antes de la venida de Cristo, anunciando la venida de Cristo, el profeta, refiriéndose al Señor Jesús, dice: porque hijo nos es dado, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, aleluya, Padre eterno y príncipe de paz. Pero el profeta Isaías, desde antes de que él viniera, lo llama Dios, Dios fuerte. Jesucristo es Dios. Lo proclamamos porque la palabra de Dios lo enseña. Entonces Jesucristo es la persona más importante de la humanidad, pero más que eso, Jesucristo es Dios. Pero en tercer lugar, es Dios hecho hombre. Qué importante es entender esto: Jesucristo es Dios, pero ese Dios que se hizo hombre, por supuesto. San Juan 1:14, la palabra del Señor nos dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cierto que sí? San Juan capítulo 1, verso 14. Y ese verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué tremenda maravilla es que Dios se hizo hombre. Es decir, Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Qué les parece esto? En Lucas capítulo 1, verso 31, vamos a mirar brevemente lo que nos dice allí la palabra de Dios. Lucas 1:31, les invito a que miremos la bendita palabra del Señor. Nos dice así: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es decir, ese hijo que concibió María por obra del Espíritu Santo se llamaría Jesús, y se llama Jesús, pero ese Jesús es Dios hecho hombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto es muy importante. Siempre en la historia la encarnación de Cristo fue objeto de persecución. Y precisamente el apóstol Juan escribe contra el espíritu del anticristo y dice que todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne, ese no es de Dios. Que el que niega que Jesús ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Pero nosotros confesamos que Jesús es Dios hecho hombre. Y ahí está algo muy importante, porque a través de que el Señor Jesucristo se hace hombre, es como Él nos puede salvar. El libro de los Hebreos capítulo 2, verso 14, dice que Él participó de carne y de sangre. ¿Cierto que sí? Esto es muy importante, que Él participó de carne y sangre. Es decir, que el Señor Jesucristo se hizo hombre. Qué importante es esto. Ahora, como Él es Dios pero hecho hombre, nos puede entender a nosotros en nuestras pruebas, en nuestras luchas y en nuestras dificultades. No es el Dios que está lejano, no es el Dios que está muy lejos, sino es el Dios que se ha hecho cercano. Dice que Él vino y habitó entre nosotros. Y esa expresión, dice que vino y habitó entre nosotros, se refiere como cuando venían los ejércitos y hacían sus carpas y acampaban en ciertos lugares. Jesucristo vino a acampar en esta tierra, aún en medio de sus enemigos, pero hizo que nosotros, que éramos sus enemigos, nos convirtiéramos en sus amigos. Nos salvó, nos perdonó.
el Señor vino y habitó entre nosotros. Jesucristo vino y acampó entre nosotros, y cuando cumplió el propósito de salvarnos, como lo vamos a ver más adelante, se fue a la gloria eterna. Pero qué importante es entender: Jesucristo fue hecho hombre, y esto quiere decir que Él nos entiende, que Él nos ayuda. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces recapitulemos un poco, ¿cierto? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Primero, es la persona más importante de la humanidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto que sí? También Él es, ¿quién es Él? Ayúdenme por favor, el segundo punto. Jesús es Dios, porque es más que solo un hombre. Segundo, Jesús es Dios. Y tercero, Jesús es Dios hecho hombre. Pero en cuarto lugar, es importante entender que Jesús es el único Salvador. Ahora, al mirar todos estos aspectos, nosotros notamos que nadie puede ser como Él. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros, es decir, falsos salvadores. Y es muy importante que nosotros los cristianos seamos cristocéntricos. ¿Cierto que sí? Porque ninguna religión salva, ningún líder religioso salva, solo Jesucristo es el Salvador. Qué importante entender esto, que todos nosotros seamos cristocéntricos. ¿Cierto que sí? Que dice el apóstol: puestos los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe. Que tú coloques tus ojos en el Señor Jesús. Quizás has colocado los ojos en alguien, en un líder, en un predicador, aún en una iglesia. ¿Has colocado tu esperanza en otras personas? No, mira solo al Señor Jesucristo, porque es nuestro único Salvador. San Juan 14:6, Jesucristo dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie viene al Padre sino solo por Él. Cierto que sí, Él es el único camino que nos lleva al Padre, es el único camino a la salvación, solo el Señor Jesucristo. Qué importante es esto, cierto que sí. Allí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, cierto que sí, vamos al versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice el apóstol Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, mire este versículo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese mediador? ¿Cómo se llama? Se llama el Señor Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama el Señor Jesús. Por eso, la pregunta que hacíamos al inicio y la cual estamos procurando responder: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? ¿Qué actitud tienes hacia Él? Sencillamente lo ves como cualquier persona, como cualquier santo de la iglesia tradicional, como un líder religioso más, como un gran filósofo, como un gran ejemplo, como un gran hombre, o lo ves en su majestad, como Dios hecho hombre y como nuestro único Salvador. Debes entender que tu actitud hacia Jesús determinará tu condición presente y eterna. Y me impactó cuando leí esto, que en el año 80 habían nacido 40,000 millones de personas, pero que hoy quizá ya va por 50,000 millones. Pero tú eres uno de esos 50,000 millones. Pero la pregunta es: ¿eres salvo? La pregunta es: ¿tienes el concepto correcto de quién es Jesucristo? ¿Estás siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Lo estás amando? ¿Lo estás obedeciendo? ¿Has rendido tu vida a Él? ¿Vives para Él? ¿O sencillamente es alguien más para ti? Recuerda esto: Él es Dios.
es Dios hecho hombre, pero es el único Salvador, la única esperanza. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, la palabra del Señor nos dice un texto como toda la palabra de Dios, un texto muy pero muy importante. Leámoslo literalmente. Hechos, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y voy a volverlo a leer: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás captando? Solo Cristo te puede salvar. ¿Qué piensas de Él? Para ti, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Jesucristo para ti? Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es incomparable, es el único que te puede salvar. Tienes que venir a Él, tienes que creer en Él, pero tienes que obedecerlo a Él, porque Él no es solo tu Salvador, Él es el Señor de tu vida también. Nadie puede decirle al Señor: sálveme, sencillamente como el que quiere salirse de un problema y después seguir viviendo en la maldad. Si tú quieres a Cristo como tu Salvador, tiene que ser tu Señor. ¿Qué quiere decir? El que manda en tu vida, el que está sentado en el trono de tu corazón. Jesucristo no es solamente el que te ayuda en tus problemas. Cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema económico, cuando tienes un problema con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, como si Jesucristo sencillamente fuera un bombero o una aspirina que quita todos los dolores. Él es más que todo eso. Él es el dueño de nuestras vidas y ante Él debemos postrarnos y darle toda la gloria. Aleluya, bendito el Señor. Leí el testimonio de un general romano que él tenía la costumbre de martirizar cristianos, y en cierta oportunidad el general le dijo a su tropa: a todos esos cristianos los van a despojar de su ropa y los van a poner ahí en la nieve hasta que mueran. Y entonces los cristianos, que de verdad, por supuesto, lo eran, fueron despojados de su ropa y colocados en la nieve. Si hoy y estos días ha hecho frío, ¿cómo será usted o yo, Dios nos guarde, estar sin ropa en la nieve? Pero esos cristianos estaban allí, por supuesto, temblaban de frío, se estaban muriendo por el frío. Y el general los miraba, pero los cristianos no cedían. Porque él les decía: pues si ustedes niegan a su Cristo, los vamos a sacar de la nieve y les vamos a dar algo caliente y van a estar bien. Pero el general veía que ellos no cedían. Y empezó a ver que algunos de ellos empezaban a morir ante la circunstancia climática. El general, al ver eso, se conmovió y dijo: de verdad, ese que ustedes siguen es más que cualquier persona, de verdad es la persona más importante. Dijo: si ustedes mueren por él, yo también moriré. Se quitó la ropa, se colocó con ellos y murió también congelado con los cristianos. Porque qué importante es entender que para los cristianos Él no es sencillamente un Dios que votamos cuando tenemos el primer problema. Cuando las circunstancias de la vida no se prestan y como que no nos va bien, cambiamos de Él y buscamos otro Dios. No, Él no es un Dios de intercambiar, ni un Dios de quitarlo. Es el Dios que permanece para siempre, que merece toda nuestra lealtad, que merece toda nuestra entrega, que merece toda nuestra devoción, aun que merece que le entreguemos el 100%
de nuestra vida. ¿Cuántos queremos amar al Señor Jesucristo? ¿Cuántos queremos entregarle nuestra vida a Él? ¿Cuántos queremos vivir para Él? Vivir para la gloria de Él, porque Él es el único que nos puede llevar a la gloria eterna. Pero Él es el único que merece toda nuestra lealtad, toda nuestra entrega, toda nuestra disposición, toda nuestra fe. Es el único que merece que le demos también toda la gloria, porque no hay nadie como Él. Por eso estamos aquí. Por eso hay miles de millones que hoy en todo el mundo le están dando la gloria al Señor, porque no lo consideran cualquier persona, sino que lo reconocen como ese maravilloso Dios, ese único Salvador, pero ese Rey de Reyes y Señor de señores. La pregunta entonces es: ¿qué piensas tú de Él? ¿Qué actitud tienes hacia Él? ¿Quieres amarlo? ¿Quieres servirlo? ¿Quieres adorarlo? Que así sea. Pongámonos en pie, damos la gloria en el nombre de Jesús al Señor. Por favor, oremos. ¿Qué pensáis del Cristo? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias, Dios mío. Adoremos al Señor. Arriba, arriba, por favor. Gracias, Dios mío. En el bendito nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias te damos. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, Dios. Si tiene el video, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ángeles y santos Démosle gloria. se postran ante ti. Sí, Jesús. Los ancianos rinden sus coronas ante ti. Sí. Oh gran Señor. Oh, gloria a Dios. Levanta tu corazón. Ángeles y santos se postran ante ti, Jesús. Los ancianos rinden sus coronas ante ti. Sí. Oh gran Señor. Todos, todos, Eres todos. digno de adorar. Eres digno de adorar, digámoselo a Él. Eres digno de adorar. Levanta tus manos a Cristo Jesús. Todo viene de ti, y todo es gloria a ti. Tuya es la gloria. Adora al Señor Jesucristo. Dile: Señor Jesús, eres maravilloso. Señor, te adoro, te bendigo. Levanta tu voz, levanta tu oración. Dile: Señor Jesús, te adoro. Señor Jesús, te exalto, te doy la gloria. Señor Jesucristo, exprésalo. Y santos se postran ante ti. Sí, Señor. Los ancianos rinden sus coronas ante ti. Sí. Oh gran Señor. Gloria a Dios, no de adorar. Jesús, tú eres digno de adorar. Todo viene de ti, y todo vuelve a ti. Tuya es Mereces la gloria. Eres Digno de adorar. Tú eres digno de adorar.
Jesús, tú eres digno de adorar. Todo viene De ti, y todo vuelve a ti. vuelve a ti. Tuya es la Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Proclamamos tu nombre, Señor Jesús. Proclamamos tu señorío, Señor Jesús. Proclamamos tu deidad, Señor Jesucristo. Proclamamos tu poder, Señor Jesús. Proclamamos tu señorío, Señor Jesús. Proclamamos tu gloria, Señor Jesús. Señor, tú eres digno de adorar. Proclamamos tu grandeza, Señor. Proclamamos que tú eres el Rey de nuestras vidas. Proclamamos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Proclamamos que tú eres el único digno de la gloria. Señor Jesucristo, nos postramos ante ti. Te rendimos nuestra vida a ti, Señor. Gracias porque tú mereces toda nuestra entrega. Tú mereces toda nuestra lealtad. Tú mereces todo nuestro compromiso. Tú mereces, Señor, que te adoremos. Tú mereces, Señor, que te sirvamos. Tú mereces que rindamos toda nuestra vida delante de ti. Señor, tú mereces la gloria. Tú mereces nuestra lealtad. Tú mereces nuestro compromiso. Tú mereces nuestra entrega. Señor Jesús, tú mereces, Señor amado, nuestra vida. Tú mereces nuestra dedicación, nuestra adoración, Señor Jesús. Arriba, arriba. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti. Para, 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 para. Todo vuelve a ti. Oh, tú mereces gloria. Díselo, tú eres digno. Santo Jesús, Santo Jesús, tú eres digno. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Jesús, tú eres digno No de adorar. Todo Viene de ti, todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. Te exaltamos, Señor. Señor Jesús, te bendecimos. Todo viene de ti. Señor Jesús, te exaltamos. Todo vuelve a ti. Oh, Señor Jesús. Todo viene de ti. Y todo Sí, Señor. vuelve a ti. Sí, Señor. Todo viene de ti. Sí, Padre. Ahí donde tú estás, vas a decirle al Señor que tú consagras tu vida a Él. No tengas solo una religión. No pienses que vienes solo a cumplir un deber religioso, porque no se trata de eso. Se trata de quién es Él para ti. Si no es el Señor de tu vida, dile: Señor Jesús, sé el dueño de mi vida. Consagra tu vida al Señor. Vive para Él. Vive para la gloria de Él todos los días. Y aquellas personas que quizá están aquí por primera, por segunda vez, yo les invito a que ustedes le entreguen su vida al Señor Jesucristo. Usted que hoy dice: yo quiero a Cristo, lo reconozco como Dios, lo reconozco como Dios hecho hombre y lo reconozco como mi único Salvador. Ahí donde usted está, puede hacer una oración en este momento. Ábrale su corazón a Cristo y dígale: Señor Jesús, sé el dueño de mi vida, sálvame. Señor Jesucristo, sé lo que tú eres, ese Dios que gobierna mi vida, el Señor de mi vida.
Ábrele el corazón a Cristo y dile: Señor, desde este día me consagro a ti. Desde este día viviré para ti. Si hay alguien que hoy quiere reconciliarse con Dios, quiere decirle a Cristo que sea su Salvador, pero también su Señor, ahí donde está, si quiere reafianzar esa fe también, haga esta oración. Vamos a orar, vamos a decir: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres Dios eterno, que tú eres Dios hecho hombre, que tú eres mi Salvador. Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz para perdonarme toda mi maldad. Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Señor Jesús, di: Señor Jesús, hoy me consagro a ti. Hoy te acepto en mi corazón. Y desde este día, con tu ayuda, viviré para ti. Diga también esto: Señor Jesús, escribe mi nombre en tu libro en los cielos y no lo borres nunca. Te recibo, Señor, en mi corazón. Sigamos orando, sigamos orando. Yo quiero hacer una oración por aquellos que han hecho esta oración con fe, con sinceridad y con firmeza. ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta mañana con convicción? Levante una mano, yo quiero orar por usted. Dios les bendiga. ¿Quién hizo esta oración hoy por primera? Levántela así, veo sus manos aquí adelante. Levante su mano. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar por estas personas, pero levante una mano.